Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes, soy Daniel Stulien. Am, el sábado pasado en nuestro directo no hemos tenido tiempo debido al conflicto de Irán, la guerra que empezó entre Estados Unidos, Israel y Irán. Comentar lo que yo pensaba 2 días antes, el jueves, que iba a ser el tema principal de nuestro directo de sábado, el tema de la guerra de los cárteles en México, lo que pasó con el asesinato del Mencho, etcétera, etcétera. Entonces queríamos comentar, hacer un pequeño comentario, explicar un poquito lo que mucha gente no entiende o no termina de encajar, ¿no?, dentro de este puzzle mundial de política profunda. La guerra de los cárteles en México no puede comprenderse únicamente como un conflicto local entre bandas criminales, ni tampoco como una cruzada moral contra el narcotráfico. ¿Okay? Es más bien, digamos, la manifestación visible de una arquitectura del poder mucho más amplia, donde se mezclan, donde convergen intereses financieros globales, circuitos de dinero oscuro, sucio, disputas geopolíticas que trascienden con creces las fronteras mexicanas. Entonces, la narrativa convencional presenta este enfrentamiento, ¿no?, como una batalla del bien y del mal entre el Estado mexicano, a veces con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y organizaciones como Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero esta lectura, aunque obviamente contiene elementos ciertos, resulta muy superficial, porque el narcotráfico y el tráfico humano, ¿okay?, no son simplemente economías criminales marginales. Son estructuras de generación masiva de liquidez en efectivo. Y el efectivo, cuando se mueve en grandes volúmenes y sobre todo fuera de los canales bancarios tradicionales, se convierte en una forma del poder. Y aquí es donde emerge un ángulo mucho menos explorado, o sea, el vínculo entre el narcotráfico, el mercado de la plata y los centros financieros de Londres. O sea, todo el mundo habla de la guerra de los narcos, bueno, malo, izquierda, derecha, dividiendo todo en dos. Es una lectura muy fácil, muy lineal. Es una cosa muchísimo más compleja. Ahora, México es uno de los centros mayores productores de plata del mundo. Estamos hablando de más o menos 25% de suministro mundial. Y los estados como Jalisco tienen un papel relevante en esa producción. Si aceptamos que el tráfico de drogas genera enormes volúmenes de capital en efectivo que necesitan respaldo, necesitan circulación, necesitan reciclaje. Entonces, la plata, que es activo físico, históricamente monetario, fácilmente movilizable, se convierte en una pieza estratégica de este juego. Entonces, la hipótesis es inquietante. O sea, parte de la producción de plata no solo fluye hacia los mercados industriales o de inversiones tradicionales, sino que puede estar integrada en estos circuitos financieros opacos vinculados a las estructuras de este crimen organizado transnacional, no nacional, con conexiones en Londres. Sobre todo estoy hablando del mercado de London Bullion Market Association, el epicentro de compra y venta del mercado de plata, que concentra una enorme influencia sobre la formación de precio global de la plata. Si determinados flujos físicos están comprometidos, o como decimos en inglés, pledged, para respaldar posiciones en Londres, y en menor medida también en el COMEX en Estados Unidos, el control de la oferta física se traduce en control de precio. Ahora, desde esta perspectiva, un ataque contra un actor dominante como es Cártel Jalisco Nueva Generación no sería simplemente un golpe contra el narcotráfico, sino potencialmente una reconfiguración de quien controla ese flujo de plata. Si los aliados históricos de City de Londres, ¿okay?, estamos hablando de una milla dorada, que es el epicentro financiero no solo de Londres, sino del mundo, no es Wall Street, es City de Londres. Si los aliados históricos de City pierden acceso o influencia sobre parte de este suministro físico, o sea, esto podría abrirse la puerta a una auténtica price discovery. O sea, un descubrimiento real del precio.
y en el mercado de la plata menos condicionada por estructuras de derivados y más por oferta y demanda física. Entonces resulta significativo que el último rally importante de plata comenzara antes de que el conflicto entre el Jalisco o con el Jalisco Nueva Generación escalara públicamente. Quiero decir que el mercado pareció anticipar un movimiento estructural. En los mercados financieros los precios suelen adelantarse a los titulares. Entonces la pregunta no es solo qué ocurrió en Jalisco, sino quién sabía que iba a ocurrir. ¿Y quién presionó a quién en esta antesala de este movimiento? Y en paralelo, la dimensión política agrega otra capa, o sea, todos son capas. La muerte o captura de figuras como el Mencho es presentada obviamente mediáticamente como una victoria incuestionable de la política estadounidense contra los cárteles. Y sin embargo, una mirada mucho más crítica sugiere que el narcotráfico latinoamericano ha sido durante décadas funcional a intereses más amplios en Washington. Y no solo como un negocio, como un porcentaje abrumador de las ganancias reales permaneciendo dentro del sistema financiero estadounidense, sino como instrumento geopolítico. ¿En qué sentido? Justificación para intervención militar, presión sobre gobiernos como Cuba, como Venezuela y herramientas de desestabilización regional. Entonces, el dinero del narcotráfico, estamos hablando a nivel mundial, la droga mueve al año, lo he explicado muchísimas veces. Hace unos años eran 950 mil millones de dólares en dinero líquido en efectivo. Ahora seguramente es muchísimo más. 950 mil millones de dólares. Si tú eres un narco, ¿dónde vas a esconder este dinero? ¿Cómo lo vas a lavar y mover? A través de bancos en Algeria, o bancos en Venezuela, o bancos en Irán. No, tú vas a hacerlo a través de los centros bancarios principales, que es Londres y Washington. Los centros principales del lavado del dinero de la droga. Entonces el dinero del narcotráfico, además, no solo financia armas, financia violencia, también lubrica campañas políticas, estructuras políticas, operaciones encubiertas. En ese sentido, la guerra, la famosa guerra contra las drogas, se convierte en un teatro recurrente de débiles mentales. Combate selectivo, eliminación de piezas incómodas, reconfiguración de equilibrios internos, pero rara vez un desmantelamiento sistémico. Os quiero recordar que el hijo de Pablo Escobar, el del famoso cártel de Medellín, dijo que Pablo Escobar, su papá, trabajaba para la CIA, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. La droga es el lubricante de la economía mundial y pensar que un narco, da igual dónde, da igual si estamos hablando de Pablo Escobar, da igual si estamos hablando de Guzmán en Perú y Sendero Luminoso, no tiene importancia. Es una pieza independiente. Es ridículo. Pero esto es lo que estoy explicando. Esto no es de ahora. Es de siempre a lo largo de la historia. O sea, nos quieren hacer creer que los narcos son o los mexicanos, o colombianos, o venezolanos, o rusos, aquellos oscuritos, bajitos, feos y malos. Pero no es así. O sea, toda esta historia comenzó en el siglo XVII y involucró a toda una serie de levantadores de imperios que incluye a Robert Clive, Warren Hastings en el siglo XVIII y Alexander Matheson, David Sassoon y Perkin, propietarios de la revista Forbes, los Codman, los Russell, los Appleton, los Boylston, los Cunningham, todos miembros de Skull and Bones, entre muchos otros en el siglo XIX. En ese sentido, el opio que esa gente vendía en la China representaba el dinero, fantásticas cantidades de dinero, más dinero que nadie podría imaginar. Y lo más sorprendente es la falta de vergüenza con la que trabajaban estos dirigentes de la droga. No se escondían, porque para los británicos el imperio, empezando por la reina, o mejor dicho, por la corona británica, el comercio de opio no era un asunto de callejón sórdido, sino un honorable instrumento de política de Estado, el sostén del tesoro y un motivo de alabanza por parte de los más destacados partidarios del comercio libre, como Adam Smith, Thomas Malthus, James y John Stuart Mill. El envenenamiento del mundo no los
conducir a las cárceles a esta gente. Al contrario, les permitió obtener títulos nobiliarios y el gobierno les otorgó cargos importantes. Nada ha cambiado, hoy en día todo sigue igual. De los bancos más grandes narcos del mundo, HSBC de los Rothschild. Okay, podemos hablar de Bank of America, podemos hablar de Banco Coutts, el banco privado de la reina de Inglaterra que le pillaron hace unos años lavando 7 millones de libras del dinero de narcotráfico. O podemos hablar de Wells Fargo, que antes se llamaba Wachovia, que en el año 2007 les pillaron lavando, atención, 368 mil millones de dólares del dinero de los narcos. Y salió el presidente y dijo, pues yo no sé qué pasó. Entonces, desde esta óptica, los enfrentamientos armados de Jalisco pueden interpretarse como el espectáculo visible, el circo gladiatorio moderno, mientras que las verdaderas, digamos, disputas, se libran en los centros financieros, Nueva York, Londres, Miami, Houston. Entonces, si se tratara realmente de aniquilar el flujo financiero del narcotráfico, el foco estaría en los nodos de lavado y reinversión del capital, no únicamente en los territorios de producción y tránsito. Entonces, la guerra de los cárteles entonces no es solo una lucha por plazas y rutas, es también una lucha por control de liquidez, por acceso a metales monetarios, por influencia sobre mercados estratégicos. Es un capítulo más en la tensión entre estructuras financieras tradicionales, con Londres, siempre Londres, como epicentro sucio histórico del comercio de metales preciosos, y fuerzas que buscan alterar o redistribuir este control. En este trasfondo aparece un personaje como Donald Trump. Su discurso duro contra los cárteles encaja con una narrativa de soberanía y el orden, pero si la ofensiva afecta equilibrio financiero más profundo, incluido el control de flujos de plata, la dimensión económica podría ser tan relevante como la retórica de seguridad. Porque un cambio en este dominio sobre el suministro físico de plata tendrá implicaciones directas para el sistema de derivados de Londres y para el dólar como arquitectura monetaria. Y así lo que parece una guerra local contra el crimen puede ser simultáneamente una batalla silenciosa por el control de activos estratégicos, por la hegemonía financiera y por la configuración del orden monetario en transición. Y México en esta lectura no es solo campo de batalla, es pieza clave en un tablero donde convergen crimen organizado, mercados de metales, Londres, Washington y las tensiones de un sistema global que se reacomoda. Entonces, la pregunta final no es si los cárteles son derrotados o no, sino quién hereda las palancas invisibles que hoy mueve tanto la violencia como el precio de plata. Soy Daniel Stulli, muchísimas gracias. Y esta semana vamos a hacer un par de directos grabados más, explicando un poquito más al fondo lo que está pasando en Irán. Muchísimas gracias y hasta próximo día. Adiós.